Para movernos del pasado hacia el futuro, tenemos que entender que ese movimiento comienza en nuestra mente y que para reiniciar nuestra vida hay que pasar por un proceso de transición. Bendecidos con toda bendición de lo alto, soy la pastora Idelis Tejera. En Génesis capítulo 1, en el verso 2 nos dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Ese mismo Espíritu de Dios que se movía sobre la superficie de las aguas es el mismo Espíritu que está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y nos ayudará a movernos del pasado hacia nuestro futuro en Dios. El tiempo no lo podemos retroceder. A veces quisiéramos, ¿verdad?, tener una máquina del tiempo e ir al pasado, cambiar las cosas que han ocurrido, pero no podemos hacerlo. No es posible retroceder en el tiempo, pero podemos comenzar desde el presente en el que estamos y aprovechar el poder de la fe para redefinir nuestro futuro. No podemos cambiar el pasado, no podemos cambiar alguna de las circunstancias, pero sí podemos ser cambiados por ella. Usted decide si esa transición será para bien o será para mal. Su forma de pensar determinará si esa transición lo hará en fe o lo hará en temor. No puede cambiar el pasado, no podemos cambiar el pasado, pero podemos reiniciar ahora mismo, para tener un nuevo final, un final glorioso, un final brillante. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos reiniciar hoy. Ahora, quiero hablarte de ese proceso de transición, porque la transición, el pasar del pasado al futuro, comenzando a vivir el día de hoy para movernos, ¿verdad?, hacia un futuro brillante, tenemos que pasar por un proceso de transición. Lo que comiences a hacer hoy te llevará a manifestar tu futuro. No luches con tu pasado. No se puede luchar con el pasado. No se puede cambiar. Sí podemos reflexionar en cuanto a él. Algo maravilloso que tenemos que recordar usted y yo es que Dios tiene una manera de usar todas nuestras experiencias humanas para hacer algo más grande. Dios convierte eso caótico, esa situación desordenada que nos pueda estar pasando, lo puede convertir para el bien nuestro. Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¡Wow! Esto es parte de la estrategia de Dios, de llevarnos, de movernos de nuestro pasado hacia nuestro futuro. Él transforma esa situación y le da un reinicio. Dios transforma ese caos en bendición. ¿No se les parece a Génesis capítulo 1, versos 1 y 2? Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el verso 2 parece que ocurrió algo entre el 1 y el 2, que el verso 2 nos dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían el abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Sabes? Y en el verso 3 nos dice que dijo Dios: haya la luz, y la luz llegó a existir. Dios no se detuvo, ¿verdad?, a lamentarse por lo que estaba ocurriendo. No se detuvo al ver que la tierra estaba desordenada, vacía y que las tinieblas cubrían el abismo. Dios comienza a actuar. Comienza un proceso de transformación. En medio del caos que está ocurriendo, Dios se mete, no se pone a lamentarse, no se pone a quejarse. Ay, mira cómo está la situación. No, Dios comienza a actuar, que haya luz, y llegó la luz a existir. Dios hizo algo en medio del desorden, en medio del caos, y tenemos que tomar ejemplo cuando nuestra vida está desordenada, cuando nuestra
nuestra vida está vacía, cuando nuestra vida quiere las tinieblas cubrirnos, nosotros tenemos que entonces no ponernos a lamentar y de brazos cruzados. Tenemos que comenzar a actuar, comenzar a declarar que hay luz en nuestra vida. Sabes que Dios comienza donde tú te encuentras. Así sea que la situación esté desordenada, vacía, Él le da un reinicio. El desorden, el vacío, el caos, las tinieblas llegan a su fin cuando usted decide dar ese reinicio. Decida dejar lo viejo atrás para poder abrazar lo nuevo que Dios tiene para su vida. Ahora, como te dije, quiero hablarte de ese proceso de transición. Son temporadas que tenemos que pasar en nuestra vida, temporadas de transición. Y las transiciones nos permiten tener conocimiento de las lecciones aprendidas, porque las cosas que nos pasan y que están en nuestro pasado, lo que tenemos que hacer con ellas, ya que no lo podemos cambiar, es reflexionar y aprender, tomar la lección de esas cosas y entonces comenzar a crecer. Pero si comenzamos a ver las transiciones como algo molesto, ¿verdad? Puede que lo veas hasta innecesario, entonces pierden su valor. No creces en ella. Algo que tenemos que entender es que ese proceso de transición nos va a traer dolor. Las transiciones sí traerán dolor a nuestra vida y eso es parte del proceso. El dolor es parte del proceso. Por ejemplo, la persona que está de luto por la pérdida de un ser querido, viene un sentimiento de tristeza, viene un sentimiento de dolor. En el proceso, ¿verdad?, de transición, escúchame bien, en ese proceso habrán pérdidas. Usted puede haber perdido tiempo, puede haber perdido trabajo, relaciones, el matrimonio, a su mascota, el dinero, quizás ha perdido hasta oportunidades. Las pérdidas vienen de muchas formas. Y en ese tiempo de pérdida es un tiempo de transición que se siente desesperanza y muchas veces nos sentimos impotentes. ¿Qué hago en ese periodo de transición? Porque yo quiero reiniciar mi vida. Quiero tener un futuro brillante, el futuro que Dios dijo que tiene para mí. La palabra de Dios dice que Él conoce los planes que tiene para conmigo y que son planes de bien y no de mal, para darme un futuro y una esperanza. Pues, ¿qué yo tengo que hacer en ese proceso de transición? ¿Sabe lo que tiene que hacer? Orar. Hablar con Dios, pedirle ayuda a Dios. En ese periodo de transición, ore a Dios, hable con Dios, pídale ayuda al Señor y Dios le va a comenzar a dar una nueva perspectiva para que vea las cosas a través de su lente, no el nuestro, a través del suyo. Y vamos a ver que todo obrará para los que aman a Dios, todo obrará para bien. Pero usted tendrá que aprender a renunciar. ¿Sabe a qué? A esa necesidad que viene a su mente de querer entender todo lo que está pasando, de querer entender y que le digan el porqué de las cosas que están ocurriendo. Tenemos que aprender a renunciar a esa necesidad de querer saber. Porque en ese periodo de transición lo que debemos de hacer es comenzar a depender de Dios y no querer saber el por qué, no querer saber, ¿verdad?, esa necesidad que viene a nuestra mente de quererlo saber todo y cómo es que funciona todo. No, tenemos que aprender a renunciar a eso y aprender a depender de Dios. Esa dependencia de Dios, ¿verdad?, es ahí cuando nuestra fe se fortalece. Tenemos una fe resistente para poder pasar ese proceso de transición. Pero si no somos capaces de ver a Dios obrando, actuando, interviniendo, ¿verdad?, entonces lo que va a ocurrir es que la esperanza va a desaparecer, no tendremos esperanza. Perdemos toda esperanza cuando no somos capaces de ver a Dios
obrando en nuestras circunstancias, en nuestra situación. ¿Sabes qué? Necesitamos esperanza. Necesitamos esperanza porque la esperanza nos inspira, la esperanza nos motiva para seguir adelante sin rendirnos. Necesitamos esperanza. La esperanza va a ser tu compañero junto con la fe, ¿verdad? Fe y esperanza van a ser tus compañeros en ese proceso de transición. Necesitas fe y necesitas a la esperanza, a que te acompañen para poder salir al otro lado, para poder reiniciar tu vida. Yo declaro esperanza para tu vida. Declaro esperanza para tu alma, para tu mente. La fe mezclada con la esperanza mira hacia el frente, mira hacia adelante y anticipa un futuro más brillante. Porque la esperanza no es simplemente sentarnos a esperar y ver qué ocurre. No, la esperanza es una expectativa de vida, de que las cosas van a mejorar, de que las cosas van a ser mejores en nuestro futuro, que tenemos un futuro más brillante para nuestra vida. Lo hay. Eso es lo que hace la esperanza. Cuando comenzamos a tener confianza en Dios, depender de Dios, nuestra fe va creciendo y nuestra esperanza tiene que estar activa en ese momento para inspirarnos, para motivarnos de poder ver en el futuro maravilloso que Dios tiene para nosotros. Recuerden, la vida es una y hay que disfrutarla. Y por eso tenemos que reiniciarla. No podemos quedarnos en el pasado. No podemos quedarnos ni con las viejas glorias. No, hay nuevas glorias para nuestra vida. Hay nuevo futuro. Hay cosas nuevas, maravillosas que tenemos que mirar hacia adelante para poderlas obtener y no mirar al pasado. Miramos al pasado para reflexionar, para aprender de las lecciones, ¿verdad?, que recibimos y crecer, fortalecernos, porque esas experiencias, ¿saben lo que nos hacen? Si las utilizamos para nuestro bien, nos fortalecen. Pero tenemos que seguir hacia adelante y reiniciar nuestra vida. Continuaremos hablando sobre este tema de dar reinicio a nuestra vida, así que suscríbete al canal y mantente informado. Bendiciones.